licenciada Mirna Valderrábano López, juez segundo de los familiares del primer distrito judicial en el estado. Bienvenida. Y nos acompaña la licenciada Abril Martínez Caballero, experta en Derecho Civil y Familiar, litigante del despacho Martínez Arrieta y profesora de esta facultad. Entonces, bueno, la idea de estos diálogos que se llevan aquí en la escuela cada 15 días es precisamente, el nombre lo dice, dialogar, y el tema que nos ocupa el día de hoy es el divorcio incausado. Y en relación a que la semana pasada se presentó una iniciativa para que se reformara el Código Civil y el Código de Procedimientos y otras leyes, ¿no? No sé si ustedes quieren, podamos empezar con una explicación, digamos, breve de por qué llegamos a este divorcio incausado. ¿No? ¿Le parece bien, Isa? Adelante. Bueno, antes que todo quiero agradecer esta oportunidad de poder platicar un poquito aquí de lo que es el divorcio incausado y principalmente el origen de este divorcio, pues es el reconocimiento de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, de los tratados internacionales de los que México es parte, a través de la jurisprudencia por contradicción de tesis que se publicó en junio del año pasado. Nosotros, yo soy titular de un juzgado segundo de lo familiar del primer distrito judicial en el estado, y ante el juzgado se presentan divorcios en la vía ordinaria. Ya estamos aplicando nosotros la jurisprudencia por contradicción de tesis y estamos desaplicando lo que son las causales de divorcio en cumplimiento, en acatamiento a esa jurisprudencia. Esta reforma tiene por objetivo principal pues evitar el desgaste emocional que pudieran tener las partes al momento de realizar un planteamiento de divorcio en el que se tienen que justificar ciertas causales de divorcio y que a final de cuentas pues conllevan al ofrecimiento de pruebas, al desahogo de estas, y que a final de cuentas pudiera resultar que en la sentencia definitiva no se justifiquen esas causales, provocando por lo tanto que subsista el vínculo matrimonial perdón, cuando una de las partes pues ya no desea vivir en matrimonio. Entonces, por consecuencia, pues también estamos proponiendo esta reforma para ajustar nuestra legislación a esa jurisprudencia. Licenciado José, digamos que si usted nos pudiera explicar un poquito de qué manera esta contradicción de tesis, qué derechos humanos fundamentales viola. Bien, me gustaría también abundar un poco sobre el tema de la circunstancia del divorcio. Creo que todos son al menos conocedores. Para ello necesitamos un matrimonio válido. En el siglo antepasado se permitía el divorcio, pero no era vincular, o sea, solamente se permitía la separación de cuerpos. Es hasta 1915 cuando establece la posibilidad de la ruptura del matrimonio, ya sea de forma voluntaria o con causales. Hay un régimen de culpabilidad en las causales. Tiene que haber un culpable para romper el matrimonio. En Nuevo León, el Código Civil es de 1935. Hasta el año pasado, ese sistema de causales aplicaba 80 años, fueron de aplicar causales, y que los mismos tribunales federales validaron, ya sea la Suprema Corte o los tribunales colegiados, estas causales de divorcio, diciendo que no eran ejemplificativas, que tenían que invocarse y probarse plenamente, que no admitía el allanamiento y que tenían que exponerse los hechos, ¿verdad?, en la demanda, que no se podían juzgar con las pruebas. Entonces, este sistema, a virtud de esta jurisprudencia por contradicción, donde privilegia la autonomía y la voluntad, que para todos es sabido que es un principio principalmente de derecho privado, la dignidad de las personas, el desarrollo de la personalidad, este fue el principal factor que tomó en cuenta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto no fue el pleno de la Corte, fue una sala, la primera sala la que validó esta modalidad, llamémoslo así, de disolución del vínculo matrimonial, sin exigir a los ciudadanos, a quien se quiere divorciar, el acreditamiento de una causal de divorcio.
se debe respetar esa decisión. Si hubo una voluntad para casarse, pues esa voluntad también tiene que ser tomada en cuenta para disolver el vínculo matrimonial. Pero no tan culpable, porque como decía la licenciada Mirna, se estaría dando un desgaste. Si hubo injurias, adulterio, no dudo que sea muy importante para las personas, pero desgasta a la familia y los elementos más imprescindibles, como es la relación también de ellos, la relación de ellos para con los hijos, o la relación de ellos en el aspecto patrimonial, quedaba en segundo término y había un desgaste muy importante. El debido proceso se va a respetar. El divorcio, vaya, en nuestro estado, si ustedes agarran el Código Civil, aún están vigentes las causales, aún están ahí. Esta iniciativa trata de aterrizar la jurisprudencia por contradicción y evitar que también ustedes, como futuros abogados o los ciudadanos que ven el código y ven la jurisprudencia, entren en una incertidumbre. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está vigente? Porque todos sabemos bien que una ley como la de Nuevo León, el Código Civil, las causales que están en el artículo 267 del Código Civil, solamente pueden ser abrogadas o derogadas por una ley posterior. Y aquí fue la jurisprudencia la que viene, vaya, a inaplicar, como dice la licenciada Mirna, a declarar inconstitucionales estas causales de divorcio, todas. De los 5 ministros, 3 estuvieron de acuerdo. La decisión fue por mayoría, 2 de ellos dieron su voto particular, muy importantes también. En esto las 2 posturas son válidas, pero tenemos que escoger aquella que se acerque más a este respeto de sus derechos fundamentales, a respetar la libre voluntad del sujeto. Pero también esta misma contradicción de tesis establece que tienen que cuidarse los demás elementos importantes de un matrimonio, o que genera un matrimonio en un momento dado, como es los hijos. La pensión de alimentos, la guardia y custodia, la convivencia y el aspecto también personal de ellos, como son los alimentos que pueden otorgarse al consorte que se hubiera dedicado preferentemente al hogar y al cuidado de los hijos, y en caso que estén casados en separación de bienes, que también se le otorgue una compensación si acaso también se dedicó a las actividades del hogar. Estos temas también están resueltos por la Corte en otras jurisprudencias, en otros criterios que han emitido y que son obligatorios, y que los jueces no podemos dejar de aplicar. Entonces, es así como se construye esta iniciativa. Se analizaron, vaya, las legislaciones de 2 estados, se estuvo muy al pendiente de las reformas también que se iban dando en el estado, porque, por ejemplo, a invitación del presidente del tribunal y de las magistradas del tribunal se generó esta comisión para estudiarla allá por septiembre, octubre del año pasado, y en noviembre se expide, por ejemplo, la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, y habla de causales de divorcio en un artículo. Entonces tenemos que estar muy al pendiente para que 5 instrumentos jurídicos que hacen la referencia, vaya, a lo que es el divorcio necesario inclusive, se tocaran y se armonizaran, para que tengamos un instrumento jurídico uniforme, que la ciudadanía pueda acudir a él. Y sobre todo, esta iniciativa lo que hace es, como dijeron las magistradas, un apoyo a lo que está haciendo el Congreso del Estado, en legislar este tema tan importante para la sociedad. Gracias. Entonces, esta reforma nos va a dejar entonces con el divorcio voluntario, nos va a dejar entonces con el divorcio incausado y el divorcio administrativo. ¿Estamos de acuerdo? También, sí. Efectivamente, o sea, el divorcio voluntario y el divorcio, bueno, voluntario, administrativo y judicial parten de que no se exponen causales. Eso queda intocado incluso por la propia jurisprudencia. El que se toca es el divorcio necesario con causales. Pero también queda vigente algo que se nos escapa muchas veces, que es esa separación de cuerpos, que es también otro divorcio, pero no vincular. La misma legislación conserva esa posibilidad de que la persona no se quiera divorciar, pero sí, por alguna circunstancia en particular, de enfermedad, vaya, alguna circunstancia que se invoca precisamente en la misma legislación, pretenda solamente separarse, mejor temporalmente de su consorte, mientras se atiende médicamente, mientras está en condiciones de volver a su vida conyugal, pero quedan vigentes todas las obligaciones. Entonces tenemos 4 tipos de divorcios, por decirlo así: el voluntario administrativo, el voluntario judicial, el incausado o sin expresión de causas, y este que es no vincular. Muy bien. Entonces, a mí me surgen las primeras dudas, maestra Abril. Entonces, en este proyecto de reforma, quiero empezar primero por el Código de Procedimientos, o sea, para saber quién será el juez competente
del divorcio incausado. Según la iniciativa de reforma que presentaron, el juez competente para conocer el divorcio sin causa va a ser un juez oral. Procesalmente no se va a permitir la reconvención ni la acumulación de autos. Por lo que yo entiendo, salvo que me corrijan los jueces, va a ser un procedimiento sumamente rápido. Esto para fin de garantizar el fácil acceso a la justicia y sobre todo a un divorcio rápido. Y en la sentencia lo único que se va a decretar va a ser una serie de declaraciones respecto a todos los derechos que pudieran derivar de la situación en específico, como si hay menores involucrados, convivencia, custodia, alimentos, si se actualiza la figura de si te dedicaste preponderantemente a las labores del hogar, y por lo que entiendo se deja abierto para que se acredite en la vía incidental o con juicio autónomo, ¿es correcto? Sí, así va a ser. Difiere en algo. Yo quiero hacer una aclaración. Esta iniciativa creo que es muy necesaria porque también nosotros como abogados litigantes nos quedamos sin un marco jurídico y sin una certidumbre de cómo proceder, porque cada juez aplicaba en ciertas cosas diferentes sus criterios. Entonces no había en primera instancia, por ejemplo, había jueces que si nosotros reconveníamos nos desechaba la reconvención, apelábamos y se admiten ambos efectos, por lo cual se suspende. Entonces esto de tratar de conseguir un divorcio rápido, pues queda suspendido por el desechamiento de la reconvención. En otros juicios, desde que nos admiten en la calificación de pruebas, nos desechaban todas las pruebas, salvo documentales e instrumental de actuaciones, porque no se requiere acreditar una causal. ¿Qué otra cosa vimos? Se considera el punto de escuchar a los menores, dependiendo de la madurez, que por regla general se procura que no se les tenga que llamar salvo que sea bien necesario. Entonces, desde la demanda tendrías que manejar algo de violencia o algún conflicto de patria potestad para que los niños estén presentes o sea necesario que acudan al juicio. Esto nos pasaba en primera instancia, era como una incertidumbre había juzgados que nos admitían la reconvención, había juzgados que nos admitían la reconvención, las pruebas del mismo. En segunda instancia, en un caso en particular que se había resuelto el año pasado, en abril del 2015, declarando improcedente el divorcio por causales, nosotros nos fuimos a la apelación para acreditar que se actualizaban en las causales, ¿no? Lo que hace la sala cuando llega, nos aplica esta jurisprudencia y decreta el divorcio, hace una declaratoria de y dice que ya no es necesario entrar al estudio, que si yo acredito que tengo derecho, que se actualiza alguna de las consecuencias jurídicas, se va a hacer valer. Nosotros nos vamos al amparo directo en contra de esto y lo ganamos en el sentido, hicimos valer como concepto de violación la seguridad jurídica, porque cuando yo inicié el juicio y cuando concluyó estaba vigente, la retroactividad de la jurisprudencia se actualiza si yo empiezo un juicio y hay un criterio existente, como en este caso eran las causales, y toda mi estrategia y mi defensa van dirigidas hacia ese punto, no es válido, no es constitucional, que una vez que esté decretado el divorcio pretendas aplicarme un criterio diferente porque atenta contra mi seguridad jurídica, porque todo mi juicio lo hice en base a los criterios que estaban existentes en ese momento, que estaban actuales. Y posteriormente, en febrero de este año, además de esto, el segundo tribunal colegiado en materia civil del cuarto circuito aquí en Nuevo León publicó una tesis aislada que habla específicamente del caso de la segunda sala y te dice, si en primera instancia ya se resolvió estudiando causales, tú no puedes como segunda instancia, como juez, como magistrado, tener esa facultad de desaplicar el 12 y 7 porque atenta contra el principio, ya está limitada tu facultad de plena jurisdicción. Entonces, ahí como órgano, lo único que te compete como sala es revisar los agravios y resolver si se actualizaban o no las causales. Eso es lo que nos pasaba a nosotros como abogados en primera instancia y en segunda instancia. Creo que la iniciativa de reforma viene a darnos un marco jurídico y una certidumbre de algo que es evidente, ¿no? O sea, que es necesario. La competencia. La
a diferencia del Distrito Federal, que sí se permite la reconvención. Pruebas, no dice nada de las pruebas. Hay un artículo que dice que lo que no esté expreso se va a aplicar las reglas del código, pero ¿qué tendrías que acreditar si no hay? O sea, lo que se va a acreditar de todas las cuestiones que deriven del divorcio van a ser cuestión de estudio incidental. Y otra cosa que vi diferente, como que me corrijan, de la legislación que se propone en Nuevo León y la del Distrito Federal, es que en el Distrito Federal, rigurosamente, el juez que conoce el divorcio tiene que conocer vía incidental de todas las cuestiones que deriven del divorcio. En Nuevo León tienen la opción de que sea vía incidental o en un juicio autónomo, y no necesariamente lo tienen que estudiar, como que lo dejan más al arbitrio de las partes, ¿no? En la práctica lo que nosotros observamos es que en muchas ocasiones nosotros como autoridad estamos actuando de oficio, resolvemos cuestiones de convivencias, cuestiones de alimentos, y en muchos de los casos las partes ya están perfectamente de acuerdo. Entonces tú vas a tomar una determinación en la sentencia donde vas a establecer una pensión alimenticia que posiblemente, de acuerdo a las constancias que están en autos, sería inferior a la que le estén dando actualmente al acreedor alimentista. Entonces eso iría en contra de la persona a la que le estás fijando alimentos. Entonces sería contradictorio, le estarías afectando. Por eso sí es necesario que la parte interesada que se sienta afectada en sus derechos, pues acuda ante la autoridad a hacer valer el incidente respectivo, y nosotros en su momento pues resolveríamos esa reclamación, sea de alimentos, sea de convivencias, o dependiendo de lo que se solicite. Procedimientos judiciales. Coahuila, la materia familiar dentro de un par de meses va a ser oral, toda la materia. Aquí ha sido gradual. Aquí coexisten, en este momento, la materia tradicional con la Universidad Mirna, que está como titular del juzgado, y su servidor como titular del juzgado oral. Pero la tendencia es esa. Yo creo que ahorita se le dio prioridad a la materia penal por la reforma que este año vence esos 8 años, pero ya un poquito en mercantil, otro poquito en civil, y en otras materias se ha ido incorporándose la oralidad. Entonces yo creo que es por eso por lo que se tiene que ya incursionar esos temas en la oralidad, y en el futuro yo creo que todas las materias van a estar ahí y ustedes van a estar presentes también, ya sea como operadores, vaya, como abogados, como defensores, como ministerios públicos, como jueces o secretarios en un momento de los juzgados. En cuanto a la reconvención, nosotros encontramos en el análisis que se hizo que hay algunas tesis, bueno, una en particular, que dice que no debe haber controversia, y la misma jurisprudencia lo señala, no tienes por qué pedir una causal, que pediste una causal. Y el admitir una reconvención es generar una controversia y dilatar la solución precisamente del divorcio. Los criterios de la Corte, estemos o no de acuerdo, los tenemos que respetar. Somos, profesionales, somos objetivos, nuestro pensamiento personal debe quedar, en nuestro fuero interno. Entonces, la reconvención dilataría el procedimiento o la solución, mejor dicho, de esa petición de divorcio. El divorcio, teóricamente, se ha dicho para esos estados que lo tienen vigente, y que la verdad las reglas son distintas a las que Nuevo León está proponiendo, las reglas de solución, hablan de una etapa postulatoria, o sea, demanda y contestación, y el juez tiene que resolver después el divorcio. Aunque no resuelvan ellos las cuestiones de alimentos, custodia de convivencia, el divorcio se tiene que dar. Así lo han establecido en palabras lisas y llanas los tribunales federales. Aquí, viendo eso, pues también se pensó en esa forma simplificar lo que es el trámite para que sea nada más el divorcio y no confundir a las personas que pueden involucrar una cuestión importante para ellos. Por eso no se admite la acumulación de acciones, por eso no se admite la reconvención. O sea, no va a pedir el divorcio más tarde la parte de contestar. ¿Por qué? La pérdida de la parte de contestar lleva una controversia. Y mientras no resuelva esa pérdida de la parte de contestar, no puede resolver el divorcio. Por eso se privilegia que se haga por separado. Cualquier cuestión que tengan ellos que debatir distinta del divorcio tiene que ser una contienda, en un juicio, en un pleito, en una controversia. Entonces se cuidó ese factor siguiendo con una especie de otro año. No sé si el día de mañana cambie, porque así cambió el divorcio, como lo estuve mencionando hace rato, en la evolución que les señalé. Entonces ese fue el factor que se tomó en cuenta. Si hay violencia familiar, pueden invocarla en el divorcio, y el juez tendrá que tomar medidas cautelares, medidas provisionales, medidas interinas para proteger a la familia, pero el divorcio se va a dar. Si hay reclamaciones de alimentos, si hay reclamaciones de convivencia, a lo mejor se puede emitir una medida provisional, una medida interina, una medida cautelar, que al momento en que el juez
Una vez que emplace a la persona, la llame a que conteste esta solicitud, habrá una audiencia, ahí tratará de buscar que ellos lleguen a un convenio. Y si esa medida provisional se tomó y llegan a un convenio, bueno, ahí ya se va a resolver el tema del alimento. Y si no, el pueblo va a resolver el divorcio, la medida provisional va a subsistir, pero a través de los incidentes van a tocar su confirmación, modificación o cancelación, llamémoslo así. Si son alimentos que se aumenten, se disminuya o se extingan, sobre todo si se habla de los niños o niñas que son los que requieren la subsistencia, el adulto también, pero el adulto tutelará su derecho justificando que se dedicó al hogar, que se dedicó al cuidado de los hijos, etcétera. O sea, una solidaridad humana se le tendrá que otorgar esta pensión, ya no como esposa, ¿verdad?, sino porque precisamente esas condiciones implicó que se dedicó al hogar y que pues no generó recursos que necesitaba para también el día de mañana pues hacer frente a sus necesidades. Entonces creo que este es un modelo de legislación que no es perfecta, que se podrá modificar, y estoy seguro que en el debate que se haga en el Congreso y con la participación de las universidades y de todos los profesionales se va a enriquecer, pero se tiene que tomar esta iniciativa. Hay dos proyectos anteriores, una de la anterior legislatura y una de la actual, que son importantes también, y este viene a contribuir también con su análisis. Se tocan 5 leyes: Código Civil, Código Procesal, Ley del Arancel del Abogado, la Ley del Registro Civil y la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estas 3 últimas realmente es un solo artículo, en cada una de ellas las que se tocan, pero además sí son una reforma sustancial en la cual se analizó todo el marco normativo: donaciones antenupciales, donaciones entre consortes, la incapacidad para heredar. Todas hablaban también en cuanto a su revocabilidad o su incapacidad, precisamente a la existencia de causales. Ahora se cambió, ya no se habla de causales, sino de otra figura como es la gratitud. Entonces, creo que es un proyecto importante, no es excelente como pudieran querer unos, pero no es malo. Se pone precisamente a disposición de la instancia desarrollada de legislar, porque la concurrencia es importante también, pero repito, o sea, en este momento, en el tiempo y en el espacio, está el Código Civil y está la concurrencia. Las dos tienen las mismas características, son generales, abstractas, obligatorias, son fuentes distintas. La ley del Congreso, la concurrencia, en este caso la Corte, la Corte de la Nación, tiene una base constitucional, pero yo creo que no es correcto que estén coexistiendo a la vez estos dos sistemas, creando una incertidumbre, como decía la abogada también, y que en un momento dado pueda motivar el pensamiento, que hay un criterio, no puede haber un criterio, tiene que haber una norma que ayude a dirimir los conflictos de las personas, porque los mismos tribunales declaren, como ahora lo establece la Constitución, la inconvencionalidad. Si alguna de estas normas está alejada de los derechos humanos, pues se les va a tener que inaplicar, porque los tribunales federales también en su momento declaran esa inconstitucionalidad. Entonces, aquí el artículo 270 o la propuesta de reforma del artículo 270 habla de una propuesta de convenio en este divorcio incausado. Entonces, yo creo que también como dos litigantes estamos ahora en este nuevo contexto, es decir, a lo mejor tendríamos que hablar con nuestros clientes, pensamos en voz alta, ¿verdad? Y a lo mejor obligarlos a, vamos a amablemente divorciarnos y a proponer este convenio, ¿no? Qué bueno que toca eso. Mire, en las legislaciones de los 11 estados que analizamos, sí exigen rigurosamente un convenio o una propuesta de convenio. Nuevo León no lo exige. ¿Por qué? Porque la práctica de la aplicación de la jurisprudencia para acá no se está exigiendo. Aparte, aunque se lleve la propuesta, si el otro no está de acuerdo, después como que los divorcios. Entonces, pedir una propuesta de convenio sería poner un obstáculo a la decisión de un consorte de divorciarse. Por ello, nosotros, los que formamos la comisión, dijimos, bueno, será opcional, pues, si quieren llevarlo, pero no es un requisito de procedibilidad, cosa que sí sucede en otros estados. Si no lo llevan, el asunto no avanza. Y ese es un obstáculo para resolver la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, es opcional. Puede que lo lleve. Si lo lleva, qué bueno, se le da vista al otro. Si no lo lleva, se le da vista al otro de la petición del divorcio, y ese otro puede traer el convenio o puede construirse la audiencia con el juez. Entonces, la oportunidad de convenir siempre va a existir. Incluso ya divorciados después por un convenio, se privilegia, se invita a que se aplique la conciliación, la mediación, los métodos alternos en lo general para la solución de los conflictos. Yo tengo una pregunta que me quita el sueño. Digamos que yo estoy en mi casa tranquilamente y en esto yo recibo la notificación que mi esposa promovió el divorcio incausado.
yo ignoraba absolutamente, y en el momento que me llega la notificación, yo siento que tengo pruebas o acciones, injusticias que me hizo mi cónyuge, y entonces tengo esta pregunta es, a mi contestación, ¿debería acompañar las pruebas que tengo? ¿O no las acompaño? ¿O me espero para el incidente? ¿O es, no sé, pregunta? Aquí en este caso, cualquier argumento en relación a que existen algunas conductas indebidas por parte de la esposa, pues vendrían siendo ociosas en cuanto a su análisis, porque el divorcio se debe decretar, es lo elemental en el divorcio encausado. Ya si existen algunas circunstancias, se las puede alegar en otro procedimiento, y con otras, con esas pruebas que usted está comentando en el incidente respectivo. No sé, podría ser en un momento dado, al momento de reclamar los alimentos, la pérdida de ese derecho alimentario por ingratitud, por alguna infidelidad, ¿verdad? Que podría ser en su caso. ¿Te recomendaría entonces un juicio o promover otro juicio y no contestarle? ¿Usted propondría entonces tramitar otro juicio, o sea, contestar esa demanda, que al fin y al cabo se va a decretar el divorcio, y si yo tengo acciones que hacer valer, o sea, su criterio sería, pues promuevo un juicio de pérdida de la patria potestad, o un juicio de alimentos, o un juicio para liquidar la sociedad conyugal, si tengo, digo que esas son las tres situaciones que nos ocupan, ¿no? Con las consecuencias del divorcio, ¿no? Eso sería, no bien incidental, porque de alguna manera la reforma propone que las cosas que no se resuelvan quedan pendientes de los incidentes. Entonces yo digo, a lo mejor si en los incidentes hay una litis, y entonces ya no tengo yo la posibilidad de aportar las pruebas para ganar esos incidentes, ¿no? No sé si me explico. Así es, tendría que irse al juicio autónomo, pero por ejemplo, en un momento dado que él cuestionara en un momento dado la custodia, ahí sí sería materia de un incidente, ahí se ofrecerían las pruebas y se resolvería Hasta el incidente. en el incidente correspondiente. En la iniciativa de reforma, en el artículo 11.11 del Código Procesal, se establece cualquier manifestación o omisión de las partes en la solicitud o durante la tramitación del divorcio, tocante a las consecuencias inherentes a la disolución del matrimonio, no podrá invocarse como prueba en este u otro procedimiento. Esto va dirigido precisamente a eso, a limitar que aquí no vamos a ver, no se va a acreditar nada, no te va a servir como prueba en el juicio que entablas, ¿correcto? Correcto, es como si hablamos de un debate. El debate, vaya, lo va a introducir uno que me quiero divorciar, y el otro dice, pero es que fuiste infiel, es que me injuriaste. Bueno, es un duda que es muy importante para la persona, pero no para ese expediente, ¿verdad? Eso en todo caso se va a tocar para perder en todo caso otros derechos o suspender en otros derechos. Puede ser el tema de alimentos, como decía Mirna, puede ser el tema de la pérdida de la patria potestad, o sea, a la misma, una otra acción donde sí todavía sigue, vaya, teniendo vigencia ese tipo de conductas. Entonces, por ninguna manifestación que se haga en el divorcio trae algún valor probatorio para otro juicio. No. Por esto se limita, ¿verdad? Así es. Sí, como podría ser en un momento dado, al momento de contestar que una de las partes reconozca que alguna situación, alguna percepción de ingresos, eso no puede ser utilizado para el momento de resolver el planteamiento del incidente. Y va dirigido también si presentas una propuesta de convenio, que después no vayan a tenerlo como aceptando que él tiene derecho a 39,000 pesos. Era una propuesta, si no la aceptaste, no te sirve como prueba en la juicio. O por ejemplo, si una persona dice, bueno, yo te doy 100 pesos, pues eso no se puede utilizar, ¿verdad? Tendrían que desahogarse todas las pruebas tendientes a justificar la capacidad económica. Muy bien, porque aquí el artículo de esta propuesta dice, la pensión alimenticia se fijará y asegurará en la vía incidental o el juicio autónomo a elección del acreedor. Por eso yo decía, si yo voy a hacer valer la pensión alimenticia en el juicio de divorcio, para que quede pendiente en la ley incidental. Sí, bueno, ahí
lo que podría hacerse o solicitarse sería, puede ser a instancia de parte o de oficio, el juez puede decretar una medida cautelar que sería la fijación de una pensión provisional durante el procedimiento, y ya en el momento en que se resuelva el incidente, como comentó el licenciado Emilio Sosa, pues ahí sería modificarse o confirmarse esa pensión que se fijó de manera provisional. Esto de los proyectos de convenio es de alguna manera en la audiencia para ver qué tan lejanos están las pretensiones de los cómplices, me supongo yo. ¿Sí? Sí, mire, hay dos escenarios en el tema de alimentos, como decía. Uno son los alimentos de los niños, de las niñas, que como bien señala la enmienda, se puede fijar una pensión provisional durante el trámite del divorcio incausado. Y a través de los convenios que pueden ellos proponer, regular el monto de las necesidades que tiene que cubrir uno, el que no tiene la custodia, al que sí la tiene, en los alimentos de esos niños o niñas. Si no llegan a un acuerdo, el juez va a divorciar. Y en un incidente, si hay una medida ya cautelar, en un incidente, ese mismo juez, a instancia de las partes, de cualquiera de ellos, va a tener que resolver si esa pensión se confirma, se aumenta o se disminuye. Si no hay una pensión provisional fijada y llega el divorcio, el acreedor va a tener que elegir a sus representantes. Me voy en el incidente con el mismo juez que me voy al juicio autónomo. Eso porque en la práctica muchos de los casos en el Estado de Nuevo León inician con separaciones provisionales de consortes, hay pensiones de alimentos, reclamaciones de comercio, y hasta después viene el divorcio. El juicio autónomo ya está. Cosa distinta que pasa en el centro del país. Allá sí va todo en paquete, en una demanda, no solamente el divorcio como tal, sino una demanda. Entonces, viendo el comportamiento de la práctica forense en el Estado, se pensó en esa forma. Aparte hay varias tesis que hablan que puede intentarse en la vía autónoma o en el incidente, que los dos son tuteladores de este debido proceso y de la justicia efectiva a la cual se tiene que acceder, ya sea en alimentos, en custodia o en convivencia. Tiene las dos vías expeditas. Incluso, como digo, a la mejor antes ya lo intentó. Pues tenemos que, eso que ya se intentó, que son horas hombre del Poder Judicial y horas también del gasto de las partes, hay que tutelarlo, no podemos echarlo, perdón por la expresión, un cesto a la basura. Tiene que también darse un valor, que sigan con su procedimiento. Y si no hay eso y quiere, no, pues que los divorció o no causada, va a tener que abrir el incidente, escucharlo, desahogar pruebas y resolver sobre la pensión. Repito, si se confirma, modifica o revoca, ya sea que aumente o baje, o la custodia si cambia, o la convivencia, qué días y qué horas, la modalidad asistida, supervisada o libre. Entonces, los derechos de los ciudadanos están totalmente intocados, o sea, a través de esos mecanismos pueden hacer valer y tutelar. Entonces, lo que le estoy entendiendo es que la gente primero pelea la custodia y convivencia y luego alimentos y después el divorcio. Es una ¿Así es la tendencia? que nosotros observamos, que hay muy contado aquí el abogado que presenta una demanda de divorcio, sobre todo en el pasado, con causal y dice, aquí está la causal, y pido alimentos, y pido custodia, y pido todos, ¿verdad? Los aspectos. Es muy extraordinario que se presente una demanda así. Cosa distinta para el centro del país, incluso las tesis, si uno las lee, los advierte. Por el tema de alimentos, ahí, como bien decía la abogada, hay declaraciones por parte del juez que el consorte, o sea, no dice que el hombre o la mujer que se dedicó al hogar tiene derecho a una pensión. Entonces, ya no va a ser esposa o esposo, tiene que poner un incidente ante el mismo juez para acreditarle que se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos. Eso le va a dar el título para poder acceder a la pensión. No impide, y el proyecto lo señala, que exige también una pensión provisional para quien le diga: yo me dediqué al hogar, reclamo alimentos en la vida incidental, el juez exige la pensión provisional. La otra parte destruye esa presunción, ¿verdad? Y después absuelve, vamos a pensar, pues la mujer no se dedicó al hogar, pensando en voz alta, o el hombre que haya ejercido la acción. Bueno, lo va a absorber, pero los alimentos que recibió los va a tener que reembolsar. Porque también hay un aspecto de equidad, de justicia, de cada quien lo suyo. Tampoco se va a permitir un abuso del derecho. Respecto de la prueba, en el me dediqué preponderantemente al hogar, ¿cómo está ahí la jugada? Pues el que afirma tiene que probar, esa es la regla. Pero también el otro, Está en
estoy pensando en la mujer casada por separación de bienes que se dedica al hogar, literalmente, y el hombre tiene $14,000, la empresa tiene una cosa impresionante. ¿De qué manera entonces, cómo le hacemos para defender y que el 40% de la totalidad de los bienes adquiridos del matrimonio está... Ese es otro tema. Está hablando de alimentos, eso es la compensación por el régimen de separación de bienes. Una cosa es la indemnización, que es el pago de pensiones, y otro aspecto es la compensación. Pero yo quería distinguir estos dos factores, porque los dos se refieren a alimentos. Por eso yo decía, los alimentos de los niños, de las niñas, ahí está. No se va a discutir, se va a tutelar, se va a otorgar, como siempre se ha hecho. Los alimentos que ya no hay cónyuge culpable. Incluso esos eran vitalicios a los que se casaron. Ahora va a ser al cónyuge que se dedicó al hogar, cuando menos por el mismo lapso de tiempo que vivió en el matrimonio. Fueron 10 años de pensión. Ya no va a ser vitalicio como antes. Y así se va a cuantificar. Pero se basa también en una presunción. Si yo voy y digo ante el juez en un incidente que me dediqué al hogar, voy a tener la presunción de dedicar los alimentos, pues me va a aplicar una pensión. Pero si la otra parte destruye esa presunción, la sentencia va a absorber. Y los alimentos que cobre los voy a tener que reembolsar. El aspecto que usted narra de la separación de bienes es, como usted dice, la mujer se dedicó al hogar, ejemplo hipotético, el hombre se dedicó a hacer la riqueza. Entonces no es correcto que el momento de divorciarse. Ya las mujeres están... Sí, también ganan mucho más desde la casa en la computadora. También tienen ingresos. Ahora, el otro giro, el otro problema es ¿cómo vamos a acreditar que se dedicó al hogar? Como dijo una jueza, va a demostrar con las manos hay ásperas que se dedicó a otras, no. También es la administración del hogar. También el dar instrucciones a la sirvienta, al mozo, al chofer, eso también es dedicarse al hogar. Y eso también en un momento dado está tutelado como un beneficio para el consorte, ya sea en la separación de bienes para la compensación o en el caso de alimentos para efectos de una pensión de alimentos. Claro, todos estos aspectos se van a ir perfeccionando por los criterios federales o los criterios del tribunal que se vayan dando. Estos son los lineamientos, falta que se vayan a dar el desglose a través de la práctica. Entonces, se me hace así como un poquito dejarla en estado de indefensión, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es que yo solo, digo, de manera docente, ¿qué les explico yo a mis alumnos? ¿Cómo le vamos a hacer entonces? ¿En qué momento procesal o en qué juicio vamos a defender a la cónyuge que se casó por separación de bienes? Si ya estoy divorciada, y mi 40% de compensación, no solo los alimentos, mi 40% de todo el capital que hizo mi cónyuge, ¿no? ¿En qué juicio? ¿Cómo le hago? Tendría que abrirse el incidente respectivo ante el mismo juez, que conoció el divorcio encontrado. ¿Y las pruebas en el incidente? Perdón, quiero aclarar porque, no sé yo, no hay indefensión. Las reglas están ahí. Los pasos son como si fuera una receta de cocina. Primero tenemos que ir al paso A o al paso B. Una vez que obtengo el divorcio y soy el consorte que metí al hogar y que tengo por consecuencia la oportunidad de reclamarle a mi otra parte, como estamos casados en separación de bienes, hasta el 40% como compensación, porque hizo lo que es el no. Es donde empieza el incidente del mismo juez, ahí se va, a través de pruebas, todos los medios de prueba que están registrados por ahí se van a aplicar confesional, testimonial, pericial, inspecciones, etcétera, para que el juez tenga todo el cuadro procesal y pueda resolver en un momento dado si es el 5, el 10, el 15, el 20 o el 40% lo que va a corresponder como compensación. O el convenio, eso sería lo ideal, que en el convenio se estipule la compensación, ¿no? Sí, inclusive en la práctica a mí me tocó recientemente, no hace más de un mes, en un asunto, no puedo hablar de asuntos de lo particular, pero sí en lo general. No puedo venir a hablar de asuntos de personas con nombre y apellidos, pero sí en lo general hablar de lo que vemos como experiencia. Me tocó un asunto de una pareja con pocos años de casados, él pactó a ese tipo de compensación darle precisamente una cantidad de dinero. Entonces, si bien no está del todo, por decirlo así, en la práctica, sí
sí hay algunas personas que, como por equidad o por justicia, por darle a la mujer, por haberle dado tantos hijos, por haberlo, no sé, a la mejor aguantado, tolerado, le da una cantidad de dinero y fue de voto propio y estuvo de acuerdo con una cantidad relativamente importante. Entonces, sí se da en la práctica y ahora tenemos un marco legal desde hace algunos años que ahora se vuelve a consolidar con esta iniciativa. Yo quiero comentar de un caso que se presentó ante el juzgado, donde la señora hace ese planteamiento de la reclamación de la compensación. Ahí en ese caso el señor había adquirido una propiedad de 14 millones de pesos y en un convenio se logró arreglar esa situación y el señor decía, es que tú también adquiriste bienes. Dijo, sí, nada más que la proporción es diferente. Las casas que pusiste a mi nombre eran una de 1 millón de pesos y una de 800,000 pesos. Para nada es en comparación con lo que tú tienes en propiedades, que son 14 millones de pesos. Ahí lograron hacer un convenio y a la señora se le entregaron 5 millones de pesos, que pues ella estuvo de acuerdo en aceptar esa cantidad y con esa cantidad ella iba a adquirir una casa y se firmó un convenio en esos términos. Son responsabilidades, las universidades, ¿no? Yo le digo a los muchachos que hay que aprender también a negociar y que mucho de las pretensiones de nuestros clientes es porque a lo mejor les metemos ideas, a lo mejor no son ciertas, ¿no? No sé, antes no era para llevar el juicio, porque con juicio se cobran honorarios y se llegó una negociación, ¿no? Etcétera, ¿no? Necesitamos también decirle a nuestros clientes que es prudente un convenio y que es mejor también para ellos. Sí, yo nada más quiero tocar un punto respecto a lo que comentó el juez de la persona que se dedique preponderantemente al hogar. Ahorita hay criterios que dice, están abiertos. O sea, preponderantemente son los criterios es que la mayoría de tu tiempo lo inviertas en el hogar, ¿correcto? Entonces puedo ser abogada a lo mejor 3 horas, pero el resto del día o medio día me dedico a mis hijos. Esa es una. Entonces a lo mejor aunque Abril se dedique al litigio, pero por un pequeño parte del día, pero el resto lo dedica a llevar al niño a tu bola, a administrar el hogar, puede, aunque tenga ingresos, puede a lo mejor tener lo que las cortes llaman doble jornada. Y además de eso, el tema de dedicarte al hogar se ha ampliado mucho con los criterios. Tradicionalmente se creía que era la persona que materialmente realizaba las labores del hogar. Incluso veías como excepción o como defensa, la gente decía, oye, pero siempre le proporcioné ayuda para hacer las tareas domésticas. Se ha abierto tanto que dedicarte a la labor del hogar implica incluso que des instrucciones, administres, o sea, no lo tienes que hacer literalmente materialmente tú, pero incluso puedes ir a la tienda y ir a mandar al chofer a comprar algo y estás administrando el hogar. Y se tiene que reconocer esa aportación como hombre como mujer y los criterios que llaman doble jornada. O sea, a lo mejor se estira tanto el tema de preponderantemente el hogar que no es el que trabaja y el que no trabaja. O sea, puede haber casos en que se actualice la doble jornada dependiendo de qué labores hiciste, o sea, cómo estaba tu hogar, cuánto tiempo le invertías en el hogar. Porque normalmente también sucede mucho que la mujer en lo específico trabaja, pero también te encargas de todo de la casa y estás haciendo un doble trabajo que los líderes te tienen que reconocer porque es una oportunidad. Sí, también. Sí. Como esto es un diálogo, si estamos todos de acuerdo, vamos a darle participación al público. ¿Sí? Tiene mucha razón, pero hay que recordar 2 verbos o 2 expresiones que debemos de cuidar. Esto es preponderantemente, no es exclusivamente. O sea, hay que tener cuidado con eso. Yo hace muchos años, puedo citar el caso, que hace más de 20 años que lo atendí, había un asunto de tema de alimentos, no con estas reglas, donde un varón probó la cancelación de la pensión de alimentos de su hija, que estaba al cuidado de su mamá, de la ex esposa de este señor, alegando que la señora ya estaba trabajando, tenía un carro de taxi, que era dueña del carro de taxi y estaba trabajando. La hija era adulta, discapacitada. Entonces la persona que estaba colaborando conmigo, me lleva el proyecto donde dice procedente, vamos a dejar la pensión. Entonces le digo, espérame, ¿cuántas horas trabaja esta persona en el taxi? 4 horas. ¿Y por qué no trabaja 12 horas como un taxista normal? Y se queda pensando, ¿cómo sé? Porque la señora lleva a esa chica
4 horas a una escuela especial y son las horas que le permite trabajar. Perdón por la cuestión, es como un ancla que tiene la señora. Las otras horas tiene que cuidar a su hija. Entonces, por solidaridad humana se le tiene que dar la pensión y no se puede castigar ese tipo de circunstancias. Otro ejemplo en ese sentido lo tenemos en la herencia. El consorte, hombre o mujer, tiene derecho a herencia siempre y cuando no tenga bienes. Si tiene bienes, hay que ver si igualan o no la porción de un hijo. Si excede la porción de un hijo, no se le paga cuota hereditaria. Si no excede, pues sí se le paga. Entonces, yo creo que es algo semejante a estos dos ejemplos que le enseñaron, lo que se va a presentar en el tema de los alimentos como indemnización. Muchas gracias. Yo quería preguntarle al licenciado Roberto que ahorita no tenemos un fundamento legal para reclamar la compensación económica, nada más la jurisprudencia, ¿verdad? No, sí tenemos. Sí existe fundamento en el Código Civil, en el proyecto que se pretende, que se apruebe por el Congreso, que presentó el Tribunal como apoyo al mismo Congreso en la tarea que realiza, se mueve de lugar nada más. No estoy muy seguro si es el artículo 289 del Código Civil que lo regula. Y creo que se ubica un artículo antes por ahí, pero sí está regulado hasta el 40. Otros estados hablan 50. Nuevo León maneja hasta el 40. Okay. Para acreditar la compensación, ¿van a hacer las pruebas ordinarias? Sí, todas las pruebas, todo el catálogo que establece nuestra ley está disponible para el acuerdo por el demandado, para sus acciones y excepciones en ese sentido. Muchas gracias. Si alguien del público tiene alguna pregunta, con toda confianza, aquí estamos. Andrea González, de octavo semestre. Quiero saber, pues no me queda muy claro cómo se disolvería la sociedad conyugal en el divorcio causado y qué propone la reforma en este tema. Bueno, ahí básicamente tendría que irte el incidente para liquidar la sociedad conyugal, en el que vas a hacer tu planteamiento de demanda incidental con el ofrecimiento de pruebas, hacer tu inventario, ofrecer las documentales relativas a las escrituras, el certificado y los avalúos correspondientes. Bueno, yo tenía una duda. Si el divorcio encausado, básicamente la jurisprudencia dice que va en contra de, o sea, al demostrar pruebas puede lastimar a la familia y a la relación que tienen con los hijos y demás, ¿por qué este mismo daño que se hace a la familia no se crean los incidentes? Porque me comenta que en los incidentes sí se van a demostrar esas pruebas y sí se van a dar esos argumentos, o sea, ese daño que se hace a la familia, o sea, que se intentó prevenir al quitar el divorcio encausado, pues igual se va a causar en los incidentes al querer. Sí, pero eso sería para la demostración de las causales de divorcio, que ahorita las tenemos contempladas en nuestra legislación, como podría ser el adulterio, ahí donde se exponen cuestiones muy íntimas que tienes que ofrecer tus pruebas para justificar esas causales de divorcio. Entonces se llaman también a los testigos, que en muchas ocasiones son los propios hijos, las familias, entonces ahí se genera un conflicto más grave. Sí, pero ahí, o sea, eso sí lo entiendo, lo que voy es, por ejemplo, si el cónyuge quiere reclamar la custodia y ese es uno de sus argumentos, o sea, hubo violencia entre ellos, pues igual se va a tener que llevar a los hijos a atestiguar el, oye, pues mi papá sí le pegaba o mi mamá le pegaba o demás, el daño igual se va a hacer, o sea, por más que no sea en el proceso de divorcio, pues se va a hacer en algún incidente que uno de los dos esté reclamando algo, ¿no? Sí, pero no sería en todos los casos, serían en casos de excepción. Sí, entiendo tu pregunta. Creo que es realmente un mal necesario. O sea, si yo te quiero quitar al hijo porque eres violento, te lo tengo que acreditar porque es un derecho del niño ver a su papá. Entonces, no es necesario en la práctica. A ver, como había causales, te voy a decir qué pasaba en la práctica como litigante. Teníamos 3 tipos de divorcio. Llegaba tu cliente y te decía, la verdad es que no me pega, me da alimentos, todo está sobre, pero quiero estar con él. Entonces tratabas de acercarte con un divorcio voluntario y ¿qué sucedía? Que había un impedimento que ahorita con
es bien raro que alguien quiera ser fiador de alguien porque es mucho riesgo. Entonces decía, bueno, a ver, viendo las causales, no se actualiza ninguna. Entonces se daba mucho en la práctica que inventaban cosas. Y eso es lo que queremos evitar. Para el divorcio, si quieres divorciarte, va. No tienes que decirme causa, no tienes que exponer problemas íntimos, no tienes, pero para cuestiones importantes como pérdida de patria potestad, como, entonces es un mal necesario, pero no porque se requiera para el divorcio, porque en la práctica pasaba y ves demandas literal como novela de cosas que a veces parecían irreales, pero tenías que acreditar una cosa, inventarte algo para poderte divorciar. ¿Me expliqué? Entonces, sí, no está bien, pero está justificado en el sentido de, si yo te voy a quitar al niño, que no lo puedas ver o pérdida de patria, necesariamente te tengo que acreditar. Y si tengo que ventilar las cosas fuertes, tienen que ventilarse porque yo tengo que proteger al menor, pero no para divorciarme. Entonces, vamos a dejar los problemas en caso de ser necesarios para cuestiones importantes, no para la voluntad de uno de los contrayentes. ¿Me expliqué? Sí, sí. Sí, mire, hay dos circunstancias que quiero destacar. Dentro de los argumentos para justificar la necesidad de que el divorcio incausado tome vigencia en nuestro país, era uno de ellos el que se comenta, el desgaste entre la familia. Pero hay quienes lo contradicen y dicen, el desgaste como quiera va a haber en otros procedimientos, pero el desgaste es distinto, como dice la abogada. En el divorcio, vaya, aunque no proceda, ya no se van a juntar esta pareja, ya no van a volver a su vida conyugal, excepcionalmente se van a reconciliar. Y en el de la cuestión de custodia, de alimentos, donde va el desgaste, ahí se va a ver un resultado sobre quién va a detentar la custodia o cuál va a ser el monto de la pensión. No sé si me explico, el efecto es distinto, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, ya resulta segundo plano si le dije, si no le dije, si le hice, si no le hice. Lo importante es que ese matrimonio ya no se va a recuperar, o difícilmente se va a recuperar. Lo que se recupera, pues desde la primera intención, vaya, se desisten y se reconcilian y se van a la casa. Y he tenido poquitos casos así, muy poquitos. Y lo que dice la abogada también es otro de los argumentos, que algunos dijeron, bueno, el que inventa la causal, ese también es divorcio incausado. Porque no es causal, la inventó el abogado. Abogado con falta de ética, que por suerte pocos, la gran mayoría tiene una ética profesional. Porque al final de cuentas, como que antes nos damos cuenta, la verdad verdadera sale. No nos quedamos con una verdad formal. La mentira sale. Sale hoy, mañana, pasado, pero sale. Entonces, nosotros lo veíamos en los procedimientos donde las personas iban, donde nosotros cuando nos entrevistamos con las personas salía a relucir incluso la verdadera verdad. Tuve asuntos de injurias donde la señora, al contestar, narraba otra hipótesis de que ella estaba en otro lugar, etc. Cuando uno dicta la sentencia, porque las pruebas eran contundentes de la injuria, ella va y explica, licenciado, es que no fue así como yo contesté, yo no estaba en otro lugar. Yo fui al centro de trabajo y encontré a mi marido teniendo relaciones con la secretaria. Por eso lo insulté. O sea, era cierto el hecho. En lugar de hacerlo ver como un argumento defensista, no como una injuria, sino como una defensa, porque los tribunales lo señalan, pues se puso en una posición distinta porque el abogado le dijo, la cosa más fácil demostrar que usted estaba, no sé, en Cadereyta o estaba en Saltillo, cosa que no pudo probar porque las mentiras no se pueden probar. Y entonces eso motivó que los legisladores también consideraran, ¿sabe qué? Vamos a quitar las causales porque en la práctica algunos abogados, poquitos, están inventando las causales. Otros dicen, es que hay mucho desgaste en el procedimiento del divorcio. Otros dicen, es que salen a reducir cuestiones íntimas en el procedimiento de divorcio. Que esto último queda acotado porque la ley de transparencia no permite la publicidad de los procedimientos de orden familiar. Eso queda acotado. Y dentro de las versiones que cuestionan el por qué se autoriza el divorcio, es porque el matrimonio es un contrato y hay un artículo del Código Civil y hay un principio de que el cumplimiento del contrato no puede quedar al libre albedrío de una de las partes. Pareciera que aquí se está dejando a la voluntad de uno el que se disolva el vínculo matrimonial. Entonces hay argumentos a favor y en contra, todos son válidos, pero tenemos que escoger el que se ajuste más a los sentimientos de justicia y de respeto de ese derecho humano que nuestra Constitución y los tratados internacionales nos obligan a observar. Adelante. Nos preguntamos nosotros. Las causales están inoperantes a la fecha, ¿verdad? Ninguna causal opera bien. Están en nuestra legislación, pero estamos aplicando la jurisprudencia por contradicción de tesis que nos establece
en el caso de los artículos que contemplan las causales de divorcio, que son inconstitucionales porque atentan contra el derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad. Entonces nosotros estamos resolviendo en ese sentido y no estamos entrando al estudio de las pruebas ni al estudio de la gestación. Estamos resolviendo de plano el divorcio. Gracias. Yo creo que sería muy importante, si tiene la oportunidad de ver, yo creo que ya entrando en vigor la reforma, así como se presentó en otra modalidad de la regulación que se propone, los votos particulares de los ministros, a título académico, a título didáctico, ilustrativo, es muy importante que las vean. Además, a mí lo que me preocuparía más es en el tema que decía hace rato del matrimonio. El matrimonio tiene ciertos fines: la vida en común, la ayuda mutua, el socorro mutuo. Las causales se analizaban como una forma de sancionar el cumplimiento de esos fines, como una causa de rescisión, incluso dando una tesis en ese sentido. Ahora, ¿qué mecanismos tenemos para que esos fines se cumplan si no tenemos sanciones? Yo me atrevería a preguntarles a ustedes, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr que la persona sea disuadida para que no incumpla los fines del matrimonio si las sanciones que tenían se declararon inconstitucionales por la Suprema Corte? Esa es una pregunta que me atrevo a hacerles a todo el auditorio. No sé cómo preguntar. Yo creo que deberíamos de tener, como en todas las oficialías de registro civil, como un contrato que las cónyuges puedan celebrar, o sea, como compromisos que se hagan cláusulas y que yo me comprometo y te voy a tratar, y si no, y una pena convencional en el contrato, no solamente en la firma del acta, sino un compromiso de verdad, como un contrato de arrendamiento, ¿no?, de matrimonio, que sea sin padre, ¿no? Es correcto, incluso sería copiar la modalidad que hemos copiado muchos de los norteamericanos, los contratos prenupciales. Aquí no tenemos costumbres de responsables, pero los contratos prenupciales pueden establecer precisamente los aspectos económicos que podrían derivar por incumplir esos fines del matrimonio. Entonces, creo que podemos ir en el camino a ello. A lo mejor, pero no necesita ni reforma porque está en la ley, y habla de los responsables. Sí, en la misma categorización matrimonial, cuando habla del régimen patrimonial, yo creo que no está prohibido, sería un contrato inominado, por decirlo, entonces podría tener vigencia también en la práctica. Pero bueno, el maestro ya se contestó en lugar de que el compañero nos ayudara, pero qué bueno. Ursúa, ¿alguna pregunta? Yo. Nada. Tengo una pregunta. ¿Hay algún otro contrato en el Código Civil que se pueda rescindir con esa facilidad? En cualquier momento llega la notificación. Ya. Sí, pero usted me incitó, es una pregunta medio abstracta. ¿Cambia la manera en que experimentamos esta institución jurídica como sociedad? O sea, me explico. Yo creo que es diferente casarte con la idea de que, ok, me voy a casar con una persona y esa unión pareciera que tiene una connotación de perpetuidad porque no se puede romper sin una causa justificada, porque yo aquí leo 19 causas, entonces tengo como cierta seguridad. O sea, quitando lo jurídico, o sea, la experiencia que tiene la gente común del matrimonio. Parecería que, o sea, como desde mi perspectiva cambia, porque entras en una unión que tú te despiertas en la mañana y ya está promovida la demanda de divorcio. Ni siquiera tuviste tú que hacer una reflexión al respecto de, oye, pues me dejó dos años, entonces se puede acreditar esta causal. O sea, ¿ustedes creen que este cambio en el sistema jurídico incide en la forma en que la gente experimenta la figura del matrimonio de manera significativa? Sí, definitivamente se han escuchado muchos comentarios al respecto. Al momento de que ven esta propuesta de reforma, la mayoría de las personas que se encuentran casadas dicen, ¿cómo es posible de que yo hoy esté casada y el día de mañana porque mi esposo se molestó conmigo ya quiera el divorcio?
definitivamente eso es una realidad, ¿verdad? Pero también tenemos que estar conscientes de que cada persona tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad y que tenemos ese derecho de estar en el estado civil que mejor nos convenga. Aparte de que eso generaría un conflicto, el hecho de que una persona quiera estar casada y la otra no, pues ya para empezar ya es un conflicto de entrada. Yo tengo una pregunta. Si no hay desahogo de pruebas en el encausado desde la erradicación hasta que se decrete la sentencia, ¿cuántos días hábiles se lleva para de erradicación hasta dictar sentencia? Pues sería un aproximado, yo creo, más o menos de un mes. 3 o 4 semanas. 4 semanas. Nada más quiero comentar algo de la iniciativa que me parece muy acertada. En la práctica vemos mucho que había matrimonios que residían, o su domicilio conyugal estaba en Estados Unidos, y por alguna razón él se venía a México o ella se venía a México, y te pedían asesoría para decirte, yo quiero promover el divorcio. Conforme las reglas actuales, el divorcio se tiene que entalar en el domicilio conyugal. Entonces, o le tengas que decir, tiene que ser en Estados Unidos, pero no puedo pagar un abogado americano porque es por hora. Se daba mucho en la práctica. Me parece muy acertado que ahorita, en las reglas procesales, la competencia ahora es el domicilio del solicitante en el encausado, y si hay menores involucrados, va a ser el domicilio donde resida el menor. Entonces, abre más la puerta a que tengamos un acceso a la justicia, si quieres promover el divorcio. O sea, ya no es en el domicilio conyugal. También me parece acertado que se modifica lo del divorcio voluntario en cuanto que se quita la figura del fiador, porque pasa mucho en la práctica que estamos de acuerdo, no nos queremos ni pelear, estamos de acuerdo porque así se ha venido dando el matrimonio de yo te doy pensión, tú me das pensión, el hijo lo ves a tal hora, estamos de acuerdo en todo, pero siempre nos frenábamos con la figura del fiador, porque nadie quiere ser fiador. Entonces se quita esa figura y entonces creo que se va a volver más accesible, y lo que se busca es que no lleguemos a una contienda o a un divorcio encausado, porque se va a poder dar también el divorcio voluntario. Y también me parece acertado que en varias reformas que se proponen se están incorporando los criterios actuales de nuestra Corte a figuras como nuestra legislación decía, por ejemplo, que tú tenías que escuchar en el proceso al menor cuando cumpla 12 años. Ya tenemos varios tiempos que el criterio vigente es no hay una edad definida. Eso va a depender de la madurez del niño y de si es necesario. Entonces, si el niño a lo mejor tiene 5 años, hay niños que son muy listos y entienden la problemática. Y que sea necesario sentarlo, ya no y antes era 12 años. Otro criterio que me parece es quitan lo de las causales para la pérdida de la donación. Decíamos que si había adulterio o había abandono, podías perder las donaciones que se hubieran dado entre consortes o por motivo de la persona. Y ahorita se incluye la figura de ingratitud, que la verdad es que ingratitud para mi criterio es muy amplio. Puede ser el adulterio, puede ser todo, no alimentos, no tener esa solidaridad. También se incluyó, por ejemplo, todos los criterios que se han ido dando de los alimentos, de la solidaridad, y me parece que esos son los puntos que en mi persona creo que nos estamos adaptándonos a los criterios y al entorno social que estamos viviendo. No sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Pues agradecer la invitación y la presencia de todos ustedes. Venimos desde un punto de vista informativo, académico, didáctico. Esto apenas se está dando, y si se da la aprobación de la iniciativa con las reformas o modificaciones que proponga el Congreso, pues bueno, ya va a haber un marco legal y ya dentro del tiempo se va a ir ajustando los criterios de su aplicación. Entonces, de mi parte, pues agradecerles mucho esta oportunidad que nos dan y esperamos haber cumplido con lo que ustedes esperaban, las expectativas sobre este tema, que todavía hay mucho por hablar. Pues también agradecerles a todos su asistencia y la invitación a una servidora. Agradecerles también la invitación, y cualquier cosa, soy maestra de la
ustedes su presencia. Y ahora aquí nuestra compañera René y nuestro compañero Martín les agradecen a nuestros invitados. Pues muchas gracias a todos y todas. Y ya no hay papitas, maestro. Si hay papitas todavía y cacahuatitos, un poquito nada más. Muchísimas gracias.